Desarrollamos las actividades propuestas sobre multiplicación de polinomio por monomio y multiplicación de polinomio por polinomio. Primera actividad, dado los polinomios, polinomio Pm en función a m, porque nuestra variable es m, nos dice que es igual a 3m cuadrado menos m menos 6, y el polinomio q de m es igual a menos 2m cuadrado más m menos 1. Nos pide efectuar las siguientes operaciones. Entonces en el punto A es 2mn al cubo por el polinomio p en función a m. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 2mn al cubo por los términos del polinomio en función a m. Por lo tanto, va a ser 2mn al cubo por el polinomio p, que es 3m cuadrado menos m menos 6. Aquí tenemos una multiplicación distributiva, por lo tanto, esta cantidad le multiplica a cada uno de los términos del polinomio. Entonces, esto me va a dar igual. En la multiplicación de polinomios se multiplica los números entre sí, es decir, los coeficientes, y al multiplicar las letras, que son la parte literal, letras iguales, al multiplicarse con letras iguales, los exponentes se suman. Por lo tanto, 2mn cubo por 3m cuadrado va a ser 6m al cubo n al cubo. ¿Por qué? Porque 2 por 3 es 6. M por m cuadrado, voy a tener m al cubo, porque este tiene exponente 1, entonces 1 más 2, 3. N al cubo. Luego el siguiente, más por menos, va a ser menos. M tiene coeficiente 1. Por lo tanto, 2mn cubo por m va a ser 2m cuadrado n al cubo. Siguiente, más por menos es menos. 2mn cubo por 6 va a ser 2 por 6, 12mn cubo. mn al cubo. Y ahí tenemos el factor resultante. Luego el siguiente, 3m por el polinomio q. Por lo tanto, va a ser 3m multiplicar por el polinomio q, que tiene como términos 2m cuadrado más m menos 1. De la misma manera, aplicamos propiedad distributiva para cada una de las expresiones de nuestro polinomio. Vamos a tener 3m por menos 2m cuadrado, va a ser más por menos es menos, 3 por 2, 6, y m por m cuadrado va a ser m al cubo, se suman los exponentes, más 3m por m va a ser 3m al cuadrado, más por menos es menos, 3m por 1, 3m. Y ahí tenemos el factor resultante. Luego el siguiente, tenemos que multiplicar el polinomio p por el polinomio q. Por lo tanto, los términos del polinomio p son 3m cuadrado menos m menos 6. Vamos a multiplicar por el polinomio q, que tiene como término 2 menos 2m al cuadrado más m menos 1. Y realizamos la multiplicación. Por lo tanto, primeramente vamos a multiplicar el primer término de nuestro multiplicador por cada uno de los términos del multiplicando. Por lo tanto, vamos a tener como expresión menos por más va a ser menos 2 por 3, 6, m cuadrado por m cuadrado es m a la cuarta, porque se suman los exponentes. Menos por menos es más. 2, este tiene coeficiente 1, 2 por 1 es 2, m cuadrado por m es m al cubo. Siguiente, menos por menos es más. 2 por 6, 12m cuadrado. Luego el siguiente,
que es m, tenemos que multiplicar por cada uno de los términos de nuestro primer polinomio. Y de acuerdo al exponente de mi variable, vamos a ir ubicando uno debajo del otro para poder resolverlo entre sí, la suma o la resta. Entonces, aquí tenemos m por 3m cuadrado nos va a dar 3m al cubo. Entonces, ubicamos debajo de 2m al cubo. Por lo tanto, va a ser 3m al cubo. El siguiente, más por menos es menos, m por m es m cuadrado. Más por menos es menos, m por 6, 6m. Y luego el siguiente, el mismo procedimiento. Entonces tenemos aquí el 1, falta multiplicar por cada uno de los exponentes de nuestro primer polinomio. Entonces 1 por 3m cuadrado me va a dar 3m cuadrado. Vamos a hacer más 3m cuadrado. Siguiente, menos por menos es más, 1 por m es m, menos por menos es más, 1 por 6, tengo 6. Y ahora resuelvo de acuerdo a los signos. Entonces, aquí tenemos negativo 6m en la cuarta, signos iguales se suma y el resultado mantiene el signo. 2 más 3, 5m cubo. Aquí tenemos, este tiene coeficiente 1, signo contrario se resta y el resultado lleva el signo de número mayor. Como también podemos hacerlo, 12 más 3, 15 menos 1, 14. Entonces vendría a ser positivo 14m cuadrado. Signo contrario se resta, este tiene coeficiente 1, menos 6 más 1 se va a restar y el resultado lleva el signo del número mayor. Aquí el mayor es 6, es negativo, por lo tanto el resultado va a ser negativo. 6 menos 1, 5m, más 6. Ahí tenemos nuestro factor resultante. El ejercicio número 2. Efectúa las multiplicaciones, nos dice. Entonces tenemos aquí, en este primer paréntesis, un polinomio y en el otro paréntesis tenemos un monomio. Por lo tanto, el monomio en función al polinomio vamos a realizar una multiplicación distributiva. Entonces vendría a ser 1 sobre 2 a por 2 sobre 5a al cuadrado menos 2 sobre 3b por 2 sobre 5 a cuadrado. Aquí podemos reducir, como es una multiplicación, podemos simplificar el 2 con el 2 y nos queda 1 sobre 5 a, al multiplicar dos letras iguales se suma sus exponentes. Aquí tenemos exponente 1, por lo tanto va a ser a al cubo. Menos, aquí no podemos reducir, por lo tanto va a ser 2 por 2, 4 sobre 3 por 5, 15. B por a cuadrado, ordenando en forma alfabética, va a ser a cuadrado b. Tenemos nuestro resultado. El siguiente podemos realizarlo por la propiedad distributiva, como también podemos ir ubicando como una multiplicación tradicional, uno debajo del otro. Entonces, si realizamos como esta multiplicación, vamos a tener 1 sobre 2, x cuadrado menos 1 sobre 3, xy más 1 sobre 4y cuadrado. Va a ser por 2 sobre 3x menos 3 sobre 2y. Realizamos la multiplicación indicada. Por lo tanto, este primer término multiplicamos por cada uno de los términos de nuestro primer polinomio. Entonces vendría a ser 2 sobre 3 por 1 sobre 2. Voy multiplicando. Aquí vamos a hacer un pequeño cálculo auxiliar. Entonces tenemos 2 sobre 3 por 1 sobre 2. Aquí podemos reducir
estas expresiones y tenemos 1 sobre 3. Por lo tanto, la multiplicación va a ser 1 sobre 3. X por x cuadrado va a ser x al cubo. Siguiente, más por menos va a ser menos 1 sobre 3 por 2 sobre 3. Debería ser 2 sobre 3 por 1 sobre 3. Aquí no hay para reducir, entonces se multiplica directamente. 2 por 1 es 2, sobre 3 por 3, 9. Entonces tenemos 2 sobre 9. X por xy va a ser x cuadrado y. Luego el siguiente, 2 sobre 3 por 1 sobre 4. Ya vamos a tener esta parte. Aquí vamos a continuar. Tenemos 2 sobre 3 por 1 sobre 4. Aquí podemos reducir el 2 con el 4, nos queda 2. Numerador es 1 sobre 3 por 2, 6. Por lo tanto va a ser positivo 1 sobre 6. X por y cuadrado, xy cuadrado. Ahora el siguiente término, multiplicamos por cada uno de estos términos de nuestro primer polinomio. Entonces aquí tenemos 1 sobre 2 por 3 sobre 2. No hay nada que reducir, por lo tanto 3 por 1 es 3, 2 por 2, 4. Tenemos 3 sobre 4. Y al multiplicar y por x cuadrado nos va a dar x cuadrado y ubicamos debajo de este término. Entonces tenemos aquí 3 sobre 4 x cuadrado y. Luego el siguiente, menos por menos va a ser más. 1 sobre 3 por 3 sobre 2. 3 sobre 2. Podemos reducir el 3 con el 3 y nos queda 1 sobre 2. Entonces vendría a ser 1 sobre 2. Ahora x y por y va a ser x y cuadrado. Menos por más es menos 3 sobre 2 por 1 sobre 4. 3 sobre 2 por 1 sobre 4. Aquí no hay nada que reducir, por lo tanto 3 por 1 es 3, sobre 2 por 4 es 8. Entonces va a ser 3 sobre 8, y por y cuadrado va a ser y al cubo. Y ahí resolvemos la operación indicada. Esta parte vamos a borrar para realizar la operación de la suma. Sumamos de acuerdo a los signos. 1 sobre 3, 1 sobre 3 y x al cubo. Este tiene signo positivo. Signo contrario se resta. Entonces podemos valernos de una calculadora para poder realizar dicha operación. Entonces, signo contrario se va a restar. O introducimos con los signos. Entonces va a ser negativo 2 sobre 9 más 3 sobre 4. Entonces 3 sobre 4. Y esto me va a dar igual a 19 sobre 36. Entonces acá vamos a tener más 19 sobre 36 x cuadrado y. Signos iguales se suma y mantiene el mismo signo. Entonces tenemos aquí 1 sobre 6 más 1 sobre 2. Y esto nos va a dar igual a 2 sobre 3. Por lo tanto va a ser 2 más 2 sobre 3 x y cuadrado. Negativo 3 sobre 8 y al cubo. Pasamos al siguiente ejercicio. Número 3 dice, escribe la expresión algebraica que determina el área de la figura geométrica. Entonces aquí tenemos una figura geométrica y nos pide determinar el área de esta figura. Entonces, para determinar el área, como tenemos dos figuras diferentes, en esta figura mayor vamos a realizar el área de cada figura. Entonces,
definimos los lados. Si este es m más 3 y nos indica que este también va a ser m más 3 porque tienen la misma dimensión. Aquí va a ser m más 3 y esta parte va a ser m más 3. Luego, esta parte como es opuesto va a ser m más 3 y toda esta parte como es opuesto a esto, vamos a tener la medida de este como 2m más 6. Entonces, de esta primera figura, el más chiquitito, como tiene todos los lados iguales, corresponde a un cuadrado. Por lo tanto, el área del cuadrado vendría a ser lado al cuadrado. Y en este caso, nuestro lado es m más 3. Entonces, el área 1, vamos a nombrarle que corresponde al cuadrado, va a ser m más 3 al cuadrado. Luego vamos a determinar el área de esta figura que tenemos aquí, que corresponde a un rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque sus lados son diferentes, es decir, tenemos dos lados iguales. Entonces los lados opuestos son iguales. Por lo tanto, el área de un cuadrado viene a ser el largo por ancho, en donde el largo viene a ser esta parte, que es 2m más 3 más 6, y el ancho, que es esta parte, m más 3. Determinamos, por lo tanto, el área del rectángulo, vamos a llamarle área 2, nos dice largo por ancho. Entonces, el largo, que es 2m más 6, y el ancho es m más 3. Y ahora, el área total es lo que nosotros queremos de esta figura que tenemos aquí. Por lo tanto, el área total vendría a ser la suma de las dos áreas. Entonces, el área total va a ser igual al área de la primera figura más el área de la segunda figura. Entonces, área total va a ser igual m más 3 al cuadrado más 2m más 6 por m más 3. Y este vendría a ser la expresión del área, la expresión algebraica del área de esta figura geométrica que tenemos aquí. Siguiente ejercicio, número 4, dice: Ñadelia preparó queso artesanal. En el proceso de elaboración puso la cuajada en un molde de base rectangular. Dice, entonces aquí tenemos nuestro molde de base rectangular de 20 centímetros de ancho. Entonces viene a ser el ancho, que va a ser esta parte, es de 20 centímetros. Y 10 centímetros de altura, dice. Entonces la altura de este, vamos a nombrarle, de esta figura viene a ser esta parte. Entonces la altura va a ser igual a 10 centímetros. Si el largor es de x más y centímetros, ¿cuál será el polinomio que expresa el volumen del queso? Dice, entonces vamos a tomar esto como largor, va a ser entonces x más y centímetros. Y aquí nos pide determinar el volumen del queso. ¿Cuál sería? ¿Cuál va a representar ese polinomio para determinar el volumen del queso? Entonces, como aquí tenemos eh, una figura geométrica, por lo tanto el volumen de esta figura geométrica va a estar dada por el área de base por la altura, en donde el área de base, que viene a ser un rectángulo, el área de un rectángulo es largo por ancho. Entonces el volumen vendría a ser largo por ancho por la altura. Entonces el volumen va a ser igual. El largo es
x más y por el ancho que es 20 centímetros por la altura que es 10 centímetros. Por lo tanto, el volumen va a ser igual, 20 por 10 es 200. Entonces vamos a tener 200 por x más y. Aquí tenemos una multiplicación distributiva, entonces vamos a distribuirlo. Volumen va a ser igual 200 por x, 200x más 200 por y va a ser 200y. Y esto representa el polinomio para poder determinar el volumen del queso, que viene a ser que está dado el volumen también de esta figura geométrica que tenemos aquí. Y esto es en centímetros, que en este caso vendría a ser centímetro cúbico, porque se refiere a volumen. El siguiente dice: un cuadrado tiene 2x de lado, se aumenta la base en 2 unidades y la altura se reduce a la mitad. Determina la expresión algebraica del área de la nueva figura. Entonces nos dice que un cuadrado tiene el lado 2x. Entonces, como es un cuadrado, tiene todos los lados iguales. En este caso es 2x. Dice que si se aumenta la base en 2 unidades, entonces vamos a considerar este que es la base, por lo tanto vendría a ser 2x más 2. Aumentamos en 2 unidades. Y la altura se reduce a la mitad, entonces vamos a considerar este lado como altura y vamos a reducirlo en la mitad. Entonces para reducirlo tenemos que dividir con 2, que viene a ser mitad. Simplificamos 2 con 2 y nos queda x. Entonces la nueva figura que vamos a tener viene a ser la base de esta figura, que va a ser 2x más 2, y la altura en este caso va a ser x. Entonces nos pide determinar el volumen, el área de esta nueva figura. Entonces como representa un rectángulo, por lo tanto el área de esta figura, que es un rectángulo, va a ser largo por ancho. Entonces el área va a ser igual, el largo, que es 2x más 2, por el ancho, que es x. Aquí tenemos una multiplicación distributiva, aplicamos, por lo tanto el área va a ser igual 2x por x, 2x cuadrado, más 2 por x, 2x. Y este viene a ser la expresión algebraica del área de la nueva figura.